Hola amigos del laboratorio de ajedrez, traemos la octava parte del sistema Londres. Caballo F6, E6 y C5 es el planteamiento de las negras en esta oportunidad. Nos ayudaremos de la partida Lakdawala al Dama en San Diego 2009, con clasificación en la enciclopedia de A46. La partida comenzó con D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil F4, C5 y ahora C3. Una línea de mayor complicación es, en lugar de C3, jugar E3. Las negras responden dama B6 y se produce un sacrificio de peón con caballo C3, pero esto es complicación pura. Las blancas juegan sólidamente C3 y continúa el negro con caballo D5. Ellas insisten en crear complicaciones, pero esto es artificial y conducirá a pérdidas de tiempo. Alternativamente a este movimiento se pueden jugar D5, a lo que puede responderse con E3 y caballo C6 transpone a otras líneas del sistema Londres. La otra continuación sería jugar directamente dama B6 y el blanco propone cambio de damas con dama B3, caballo C6, E3, D5, caballo B a D2, alfil E7, alfil E2. Una posición típica de este sistema tanto para las blancas como las negras. Ahora el negro va detrás del alfil londinense y hace caballo H5. Mejor hubiera sido, en lugar de ello, jugar tranquilamente con el enroque corto, con posibilidades similares para ambos jugadores. Después de caballo H5, se cambian las damas por B6, A por B6, alfil C7, alfil D8, alfil por D8, caballo por D8, caballo B3, forzando el siguiente avance de peón a C4, caballo B a D2, caballo C6, A3. Esta posición ofrece a las blancas una ligera ventaja debido a tres factores. 1. Ellas son las únicas que tienen ruptura, principalmente en E4. 2. Las negras tienen un mal alfil. Y 3. El negro tendrá que perder tiempo con la reubicación de su caballo de H5. Jugaron caballo D5 y el blanco retrocedió con su alfil a G3, C por D4. El negro, si se dedica a continuar el desarrollo tranquilo con alfil E7, permitiría el avance E4, con lo que el blanco se apodera del centro y tiene una clara ventaja. La otra continuación sería dama B6 en lugar de C por D4, que es una alternativa a tenerse en cuenta. Con ello se toma iniciativa sobre el peón de B2 que está atacado en este momento. Al dama jugó C por D4, C por D4 y ahora ganando tiempo en el desarrollo hizo alfil B4 jaque, pero esto es de valor dudoso. Este jaque es ilógico porque ellas tendrán que perder tiempo después que el blanco juegue a 3 o cambiarlo por el caballo blanco. La posibilidad dama B6 se puede seguir por parte del blanco con la política de la tranquilidad, jugando sencillamente dama C2, caballo C6, E3, donde las complicaciones están casi ausentes. Una línea interesante sería llevar el juego a una especie holandesa con F5. Fortalece el caballo de D5, aparte que está amenazando ahora F4, y lleva a una especie, como habíamos dicho, de estructura holandesa. La partida, después de alfil B4, continuó con caballo BD2, cubriendo el jaque, siguió F5, amenazando F4, que fue resuelto el problema con E3. Enroque corto, alfil C4, completando el desarrollo.
las negras retrocedieron con su caballo a F6, lo que facilita al blanco una ligera ventaja. Era interesante por parte de las negras continuar con F4, alfil H4, dama E8 con una posición complicada. La partida continuó con caballo F6 y el blanco respondió A3. Ahora el alfil debe tomar una decisión y el dama decidió retroceder con su alfil a E7, puesto que el cambio alfil por D2 jaque, dama por D2, caballo E4, dama E2 solamente obtiene una defectuosa posición tipo holandesa. Alfil E7, el blanco respondió con un sacrificio de peón muy interesante, D5. Este sacrificio tiene como fin arruinar la estructura de peones de las negras, quienes jugaron ahora caballo por D5, que es la continuación más dudosa. Sin embargo, después de la captura con peón E por D5, seguiría alfil A2, dama B6, alfil E5, caballo C6, alfil C3, lo cual garantiza al blanco una gran estructura de peones a cambio del peón sacrificado. Luego de caballo por D5, el blanco alfil por D5 realizó el cambio de alfil por caballo, E por D5 y caballo B3. El negro ahora, buscando contrajuego, realizó el avance A5. La fase de apertura ha concluido, con desastrosos resultados para las negras, que seguramente no están contentas con esta posición. Con su última jugada pretenden activar su torre vía A6 o A5 si es posible. El blanco continuó recuperando su peón con dama por D5 jaque, rey H8 y caballo db a D4. Las blancas no se dejan sobornar con el sacrificio de peón propuesto por las negras, que puede surgir con el cambio alfil por B8, torre por B8, dama por A5, B6, dama D2 y ahora alfil A6. Y de pronto las negras tienen tremenda compensación por el material, gracias a su pareja de alfiles y la insegura posición del rey blanco. Ellas jugaron correctamente caballo B a D4, A4 y ahora hicieron mecánicamente el enroque corto. Esto es un ejemplo de la enfermedad, según se plantea, de los amantes del Londres, que juegan mecánicamente determinadas posiciones o jugadas buscando tranquilidad, y esto es un exceso de precaución. No había razón alguna para rehusar la oferta del peón ahora. Alfil por B8, torre por B8, caballo por F5. Podría seguir, por ejemplo, alfil F6, caballo D6, alfil por B2, caballo G5, dama F6, caballo G a F7, jaque, torre por F7. Existía un mate del ahogado aquí muy simpático y conocido si las negras jugaban en lugar de torre por F7, rey G8. Seguiría en este caso caballo H6, jaque a la descubierta, rey H8, dama G8, jaque, sacrificando la dama para después de torre por G8, caballo D a F7, jaque, dama por F7, caballo por F7, mate. La táctica está presente siempre en el ajedrez. Torre por F7, seguiría caballo por F7 jaque, rey G8, caballo G5 jaque, rey H8, torre A2, dama C3 jaque y ahora las negras estarían prácticamente derrotadas con dama D2, puesto que la desventaja de material es significativa. Enroque fue la jugada sólida de las blancas, a lo que siguió torre A5,
Por lo menos las negras ahora logran activar la torre que estaba pasiva en A8. Dama C4, caballo C6, torre a D1, situando correctamente la torre en el centro del tablero. Dama B6, torre D2. D5, dama C2, dama A6. El negro se ha desenredado muy bien y ahora se encuentra solo un poquito peor. Siguió Lakdawala con torre C1, torre C5, dama D1, torre C4, aprovechando este punto fuerte para molestar al contrario con la torre en dicha casilla. El blanco, como ha cometido imprecisiones, ha permitido al negro alcanzar poco a poco una mejor posición. Torre D a C2, caballo por D4, caballo por D4, alfil F6. La idea de esta jugada ahora es eliminar el caballo de D4 y llegar a posiciones con alfiles de diferente color con posibilidades de empate. El blanco retiró su caballo a F3, B5, caballo E5. El negro ahora jugó F4. Interesante sacrificio de peón. El negro está cansado de la inactividad del alfil de C8 y sacrifica un peón para activarlo. Ellas podían luchar por las tablas con alfil por E5, alfil por E5, dama E6, torre por C4, B por C4, dama D4 y dama F7, pero en esta posición sufrirían mucho por la debilidad de las casillas negras. Tienen los alfiles de diferente color, pero su posición es bastante triste. Por lo tanto, prefirieron la actividad de F4, alfil por F4, alfil F5, torre D2. Un error. El blanco aún tenía chances de ganar alguna ventaja con la captura de la torre, caballo por C4, alfil por C2, dama por C2, B por C4, torre D1, dama B5, alfil D6, torre E8, alfil B4, donde mantienen un peón de ventaja y el negro no tiene contrajuego alguno. A la jugada torre D2 de las blancas, el negro respondió con torre por C1, dama por C1, torre C8. De pronto, todas las piezas negras están activas. Un buen precio por el peón. Dama D1, dama E6, caballo F3, H6. Caballo D4, alfil por D4, torre por D4. Otro error. Mejor era continuar E por D4, que era la última oportunidad de ellas de lograr ventaja. Podría continuar torre C2, buen sacrificio aparentemente. Torre por C2, alfil por C2. Las blancas ahora no pueden capturar el alfil debido al mate en E1. Pero después de dama D2, las negras aún deben trabajar duro para lograr el empate, pero tienen bastante buenas posibilidades. Torre por D4, torre C2, torre D2, dama C6, torre por C2, dama por C2, dama por C2, alfil por C2, rey F1. Los reyes hacia el centro del tablero. Rey G8 de las negras, rey E2, jugó el blanco, rey F7, rey D2, atacando el alfil que se retiró, alfil B3, rey C3, rey E6, rey D4. El blanco ha alcanzado la casilla ideal para su rey, bloqueando el peón aislado, pero esto no le ofrece posibilidades de victoria. Siguió la partida, alfil C4 y después de H4 se acordó el empate. El peón de ventaja es inútil para lograr propósitos de victoria. Una interesante partida con ideas sobre todo en la apertura, donde los jugadores del sistema Londres pueden llevar a cabo y los que luchan contra el sistema Londres también pueden hacer lo mismo.
Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Se me olvidaba, la partida la pueden descargar posteriormente en mi blog que está en la descripción del vídeo, para que si lo desean la descarguen en PGN y la estudien en un tablero. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Chao.